Amén. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya saludó a su vecino o no? No al vecino de cuarto que le hizo ruido toda la noche cantando. ¿Se acuerda de ese? Ese no. Al que está aquí. Muy bien. Póngase de pie. No se me siente todavía. Vamos a hacer un cantito. Algo maravilloso que creo que la renovación carismática le ha regalado a nuestra iglesia ha sido la música, la renovación en esta línea musical también. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús, yo antes de encontrarme con Jesús, todas mis canciones eran bien tristes, le diré. Así como se llamaban Pecado sin perdón, Desierto, Oscuridad. No, hombre, era para matarse, ¿no? Cuando me encontré con Dios, hasta mi manera de componer y de cantar cambió. Una de las canciones que compuse casi inmediatamente cuando me encontré con Dios es una que yo sé que por aquí conocen, aunque la conocen media deformada, se lo diré, porque es como ese, ¿sabe la dinámica del reloj? Ese que uno, o sea, perdón, del teléfono, que uno dice bla 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 y el otro bla 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 y el del último que escuchó nada que ver con cómo empezó. Algo así pasa con las canciones porque no aprendemos a escucharlas. Entonces yo les voy a invitar a que canten conmigo. Esto está muy sencillo, a lo mejor muchos no la conocen. Se llama Hoy has cambiado mi lamento. ¿A cuántos Dios les ha cambiado el lamento? ¿Amén? No les creo. ¿A cuántos Dios les ha cambiado el lamento? Amén. Vamos, maestro, con la música bien fuerte, por favor. Dice, Parma. Dios es el único que cambia el lamento en una danza. Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Dígale, mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Dígale, porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Por eso ahora canto gloria a mi Señor. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Por eso ahora canto gloria a mi Señor. Aleluya, 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 aleluya Dios. Aleluya, 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 aleluya Dios. Mi corazón dispuesto está a alabar tu gran bondad en una danza de hermandad. Dígalo. En una danza de hermandad, porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Por eso ahora canto gloria a mi Señor. Hoy has cambiado mi lamento en una danza, de júbilo has llenado mi corazón. Hoy has cambiado mi lamento en una danza,
júbilo ha llenado mi corazón. Por eso ahora canto gloria a mi Señor. Aleluya, 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 aleluya Dios. Aleluya, 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 aleluya Dios. Aleluya Dios. Siéntese por favor. Me acordé mucho de esta canción porque esta canción me recuerda mucho a mi conversión. Como les decía recién, la compuse cuando tuve mi encuentro con Jesús. Antes de encontrarme con Dios, mi vida era una vida que, aunque bastante parroquial y musical, porque yo entré a participar a la iglesia a los 10 años, solamente cuando Jesús pasó de aquí, de la cabeza al corazón, entonces todo en mi vida cambió. A eso le vamos a llamar así, metanoia. Y ese es el tema que ahora vamos a compartir, metanoia. ¿Qué es una metanoia? Una metanoia es un cambio, una conversión, pero tiene una particularidad esta palabra. No es un cambio cualquiera, es un cambio de mentalidad. Anoche conversaba yo con algunos de ustedes y hablamos de que hay ciertos males, o mejor dicho, cierto ADN que tenemos todos los latinos, que es muy difícil de cambiar. Por ejemplo, yo llego aquí y me dicen, hermanito, vamos a tener un evento, pero mire, en Argentina pasa lo siguiente, porque en nuestra cultura a uno le dicen, a las 7 va a empezar la asamblea de oración, pero realmente nosotros empezamos a las 7:30, porque así somos los argentinos. Uno les dice a las 7 para que lleguen a las 8. Eso es nuestra cultura. Bueno, luego voy a Ecuador y antes de un concierto que también dice, hermanito, es que fíjese que aquí en Ecuador, nuestra cultura, nosotros por la cultura de la gente tenemos que decirle que a las 7 es el concierto, pero llegan a las 8, porque así somos los ecuatorianos. Luego yo vivo en México, y en México el mexicano dice, pues hermanito, aquí nosotros tenemos que invitar a las 7 porque pues va a empezar a las 8, órale. Porque pues así en nuestra cultura, ¿qué le hacemos? Pues sí. Y entonces yo voy a cualquier país y me encuentro con la misma cosa y digo, a ver, que están copiones hasta para ser responsables, somos copiones los latinos. ¿O será que nuestro ADN latino así es? Así somos los latinos en general. Cada uno le pone su propia bandera, pero realmente hay cosas de latinos que nos caracterizan a todos. Impuntual, irresponsable, dejamos todo para última hora, desordenado, etcétera, ¿no? Pero eso no pasa aquí, eso hablo de otros latinos, no de ustedes. Cambiar eso sería una metanoia. Tendría que cambiarle el ADN, habría que cambiarle a los latinos para que una vez uno le diga a las 7 y realmente empieza a las 7, ¿no? Entonces, metanoia es un cambio de mentalidad, pero un cambio que va hacia el corazón. Y es lo que sucede en la Eucaristía. Es lo que sucede en la Eucaristía casi inmediatamente iniciando la misa. Ayer cuando hablábamos de jubileo hablábamos de un primer momento que era la procesión de entrada, el canto de entrada, ¿se acuerdan? Y entonces decíamos, esto lo comento especialmente para la gente que viene recién llegando, hoy día, me refiero que se incorporó hoy día, decíamos que Dios lo que quiere hacer con nosotros es que vivamos en un constante jubileo, sintiéndonos llamados, consagrados para estar con Él y para proclamar, para evangelizar y anunciar esta buena nueva de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Jubileo.
Ahora que la Eucaristía inmediatamente nos lleva al momento penitencial, a la oración penitencial, inmediatamente tenemos que entrar en este momento nosotros también, porque lo que estamos queriendo hacer aquí este fin de semana es llevar la Eucaristía, aplicarla a la vida misma. ¿Bien? Entonces, no podríamos hablar de un canto de gloria, no podríamos hablar de alabanza, no podríamos entrar en una adoración si primero no pasamos por aquí, por una metanoia, por un cambio del corazón. Fíjese, hay un detalle importante en el canto del Kyrie eleison, así se llama. Ese es el nombre litúrgico del canto que nosotros interpretamos inmediatamente después de la... Perdón, La edad, dice. Gracias, anda por ahí conmigo. El Kyrie eleison, que nosotros los carismáticos solemos cambiarlo por un canto penitencial, porque lo hacemos previo. Ustedes aquí en Argentina, yo me he dado cuenta que el Kyrie eleison no lo cantan, nomás lo rezan. Bueno, yo casi toda la misa donde he ido me he dado cuenta, o sea, he visto esa alternativa, que sí lo tiene. Pero yo quiero decir algo del Kyrie eleison. El Kyrie eleison que se traduce así como Señor ten piedad, no es un canto penitencial, fíjese. Cuando uno dice Señor ten piedad, cuando dice Kyrie eleison, lo que está haciendo es proclamar el señorío de Jesús, Señor, Kyrie. Y el eleison tiene que hablar, que es una alabanza a la misericordia de Dios que ya nos acaba de perdonar en el acto penitencial. Es decir, el canto propiamente tal del Kyrie eleison no es un canto penitencial, es un canto de alabanza y de reconocimiento del señorío y de la misericordia de Dios. Hago esa aclaración para poder entrar en el tema en el cual les quiero introducir. Porque para hablar de esto vamos a hablar de un personaje, el proceso de conversión, y también vamos previamente a hablar del proceso de pecado que muchos de nosotros vamos viviendo, que nos tiene que llevar a un momento de contrición. Y para eso el mejor ejemplo que a mí se me ocurre para ustedes es el de un músico que aparece en la Biblia, conocido por todos, David, ¿cierto? De David conocemos muchas cosas lindas, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, sabemos que es un hombre conforme al corazón, que derrotó a Goliat. Casi todo lo lindo de David es lo que conocemos. Yo les voy a mostrar la otra cara de David. Y en pocas palabras voy a hablar de ti y de mí, de que somos dos personas, seres humanos tan frágiles, que también pasamos por este tipo de proceso y por eso necesitamos una metanoia personal también. Mire, antes de entrar en el tema, déjeme hacer una meditación muy sencilla. En el Génesis se nos cuentan dos historias sobre la creación, ¿cierto? La primera de ellas dice que Dios creó todo lo que existe en 6 días y el séptimo descansó. El escritor sagrado cada día termina diciendo, y vio Dios que todo era bueno. Es decir, usted también. Dios no crea basura, Dios todo lo hace perfecto. Usted y yo somos una obra de arte porque fuimos hechos por el mejor de los artistas. ¿Amén? Mira al que está a su lado, por favor. Si le toca feíto se lo aguanta, ¿eh? Y dígale, eres una obra de arte. ¡Ah! ¡Aprovecha el piropo! Mira, Roque, si Dios te trajo de Uruguay para que le dijera a tu señora que era una obra de arte, pues aprovecha, ¿eh? Aprovecha. ¿Por qué nos cuesta creernos eso? Porque nos hemos acostumbrado a todo lo contrario. A que nos diga, eres un bruto, eres un tonto. ¿Cómo no aprendes? Porque no eres una persona normal. ¿No? Pero fíjese, la segunda historia es maravillosa, porque la segunda historia de la creación dice que Dios hizo al hombre y a la mujer los creó del barro.
El barro es un elemento frágil y moldeable. Es decir, Dios nos hizo perfectos, pero nos hizo moldeables y frágiles. El elemento que usó para crearnos es un elemento frágil, es nuestra humanidad. Y nuestra humanidad nos hace decir como Pablo muchas veces, ¿por qué siempre hago el mal que no quiero? Por más que digo, ahora sí, pues ahora no. ¿Cierto? Y el bien que deseo hacer, no lo puedo hacer. Y esa es nuestra lucha todos los días. ¿Cierto? Entonces mi pregunta, ¿cómo llegó usted a este retiro? ¿Como un barro espiritualizado o como un espíritu embarrado? Se ríe, pero pregúnteselo en serio. Pregúnteselo, ¿cómo está aquí hoy día? ¿Como barro espiritualizado o como espíritu embarrado? Sería bien interesante hacer ese discernimiento. Para hacer eso, para llegar a esa conclusión, yo les quiero hablar de alguien que tenía un espíritu conforme al corazón de Dios, pero se lo embarró con ganas en un momento. David. Y vamos a ir compartiendo el texto que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? Traen la guitarra pero no traen la Biblia. Es que hay que hacer una metanoia, ¿no? Bueno, de todas maneras, los que no la trajeron, aquí les voy a ir compartiendo. El texto está largo, Entonces lo que yo hice, agarré algunos extractos del texto para poder contarle la historia de manera general y luego aplicarla, hacer una lectio divina de este texto. ¿Bien? Dice, segunda de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1, dice, al comienzo del año, en la época, póngame atención, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Y ellos arrasaron a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel pidió un rey? Porque antes de Saúl, que fue el primer rey, usted lo puede leer en la Biblia, y de hecho hay un capítulo, hay un libro específico para eso que se llama Jueces. Antes de Saúl, Israel no tenía rey. Entonces nomás de repente aparecía un juez, Sansón, ¿no? Por ejemplo, que en algunas batallas, en algunos sitios, algunas comunidades, algunas peleas, en algunas guerras, se levantaba y por el prodigio de Dios hacía una obra. Pero era un pueblo que batallaba desordenado. No era un pueblo que luchaba como nación. Entonces, en un momento se cansaron y dijeron, queremos un rey. Dios no quería darle uno porque Dios les decía, yo soy su rey. Pero tanto insistieron que Samuel el profeta le dijo, ok, les voy a dar uno, pero ese rey tiene que ser obediente y hacerle caso a Dios en todo. Entonces ahí se elige y se unge a Saúl. Saúl en algún momento desvió su camino, perdió la gracia de Dios y entonces Dios manda a Samuel a ungir a David como nuevo rey. Pasa mucha agua bajo el puente, Estoy hablando de todo un momento importante de la vida de David que ya pasó. En este momento del texto o en este momento de la historia nos encontramos cuando David ya era rey y ya estaba bien asentado como rey. Ya había hecho muchas cosas en su vida, como muchos de nosotros nos puede suceder, que a lo mejor llevamos 20 años en renovación. Hemos cantado en el ministerio de música desde que tengo memoria. Y entonces ahora como que nos sentimos cómodamente bien en nuestro lugar, pues ya llevo 20 años, ¿qué me van a enseñar a mí? A David lo eligieron rey, no tanto por el concepto que tenemos hoy día de un rey. Hoy día un rey es casi una modelo, ¿no? Piense, ¿qué rey está realmente gobernando? Piensen los reyes de Inglaterra. La reina pues, nomás casi que está ahí para la foto, pero no es la que gobierna. El concepto de rey en Israel, entre otras cosas, era la de un guerrero que los guiara en la batalla. Y fíjese el texto cómo empieza. ¿Qué dice el texto?
que David no cumplió con su vocación en este momento, en este caso. David, como estaba tan cómodo en su lugar, tan cómodo en el palacio, mandó a su general, a Joab, y dijo: llévalos tú a la guerra. Es como cuando nosotros: no, hoy día estoy cansado, hoy día no me nace cantar, que vayan otros. ¿Para qué alabo a Dios si es hipócrita alabarlo si no lo siento? Imagínense a Dios diciendo: ay, mira Jesús, el mundo se está haciendo pedazos, ¿por qué no bajas y lo salvas? Ay, Señor, manda a otro, hoy día no siento ganas de salvar a nadie, manda la palomita buena onda, a mí no siento. ¿Se me imaginan a Jesús en ese plan? No, ¿cierto? Es decir, insistimos con la idea: Dios no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Parece que aquí lo primero que debemos identificar, por qué David termina pecando tan gravemente como lo vamos a ver, es porque el primer paso para el pecado es dejar de estar en el lugar que te corresponde. Es dejar de hacer lo que te toca hacer. Cuando desvías tu corazón de la vocación primera a la que fuiste llamado, entonces le das chance al pecado. Eso fue lo que pasó con David. Por eso, David, que debía estar en la guerra, debía estar guiando a los ejércitos en la batalla, se quedó en su palacio. Y esta cosa no me avanza, ahí sí. Y entonces dice el texto que una tarde, después de que se levantó de la siesta, este era músico. Este era músico, pero aquí queda claro. Bueno, para dormir, aquí está claro. Músico. O si alguien ya dudaba de que David era músico, con ese versículo le queda claro, ¿no? David se puso a caminar por la azotea del palacio real y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Esto está mejor que telenovela de Televisa, ¿eh? Está espectacular. Qué abismo de pasión y tantas cosas. Bueno, no sé si les llegan esas teleseries por acá. Sí, dicen algunas. La mujer era muy hermosa. Claro, si Dios no nos va a tentar con algo feo. Oh, sí. Al menos que haya mucha necesidad, pero pues la tentación llega por donde nos gusta. ¿Sí o no? Dios, el diablo nunca nos va a tentar con algo que no nos llame la atención. Aquí en este caso era una mujer, pero póngale el nombre que usted quiera ponerle. ¿Cuál es su Betsabé? Porque así se llama la mujer, lo dice el texto. La mujer era muy hermosa. David mandó a averiguar quién era esa mujer y le dijeron: ojo, mire en el tono en que se lo dicen sus servidores. Es como si le dijeran: ¿por quién estás preguntando? Por esa mujer que se está ya bañando. Y la exclamación que le hace su servidor: pero mi señor, es Betsabé, la esposa de Urías, Elitita. Está casada. Sí, es que mire, el diablo cuando lo quiere tentar le entrega el paquete completo, ¿eh? Le da la mejor opción. Sin recargo, sin nada, no. El diablo es dadivoso en ese sentido. Mujer hermosa, el tipo solo, no estaba en su lugar, él debiera haber estado en la guerra. ¿Dónde debiera haber estado usted cuando pecó? Pregúntese. Cuando usted dejó entrar el pecado en su vida, ¿dónde debiera haber estado usted? Y luego, que el diablo se encarga de que la tentación sea la más tentadora, además le pone este plus: es casada. Es decir, me tienta con algo bueno y algo prohibido. Se parece a su historia. ¿Saben qué? Le encargo si me pueden conseguir agua, pero al tiempo, porque esto me va a liquidar. Gracias, maestro. Sigo. David mandó unos mensajeros para que se la trajeran. Además, muy cobarde no fue solo, no mal mandó a sus sirvientes. La mujer vino
y se acostó con ella. Después ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada. Wow. Y mandó a David este mensaje: estoy embarazada. ¡Ah! Si fue rico mientras duró, la bronca de asumir lo que como consecuencia me trae el pecado. El asunto es cómo respondo yo frente a un pecado. Fíjese que Dios es tan hermoso que Dios, usted y a mí, no nos condena por pecar, pero sí nos va a pedir cuenta por las consecuencias que esa acción nos trajo. ¿Cómo reaccionará usted? Como un cristiano responsable frente a lo que sea, Porque aquí yo estoy poniendo un caso de adulterio, pero usted aplíquelo a la situación, a la lucha que hoy día usted tiene. Porque todos tenemos por donde el zapato no apriete, ¿sí o no? El que diga que no, pues que lance la primera piedra, pero tú no, María. Libre pecado, ya saben. Sigo. David mandó a decir a Joab: envíame a Urías. Fíjese cómo la mente del ser humano empieza a maquinar, porque uno cuando comete un error, cuando uno se equivoca y no quiere ser descubierto, todavía se equivoca más, porque quiere tapar el hoyo con un hoyo más grande. Y no se puede. Y David empieza a maquinar todo lo que humanamente nosotros tenemos y vemos cómo el espíritu se le embarró, pero por completo. David mandó a decir a Joab: envíame a Urías elitita. Joab se lo envió. Urías se presentó ante el rey. David le preguntó: ¿cómo iba la guerra? Ay, claro, qué bonito, ¿no? Es decir, ¿a quién mandó a buscar David? Para que me vaya entendiendo. Al esposo de Betsabé, la mujer con el que él le puso. Luego David dijo a Urías: baja a tu casa. Ay, qué buena gente David, ¿no? Y lávate los pies. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa del rey y no bajó a su casa. Fíjese, la palabra de Dios nos pone un contraste bien bonito. David, que era el rey, que era el que tenía el carisma, el don, los años de 25 años en renovación, y yo soy el pionero de la renovación en mi diócesis. Ese lo puso ahí. Y el otro, el nuevito, el que apenas lleva una semana, que ni seminario de vida tenía, se fue a hacer lo que David debiera estar haciendo. Y es más, cuando lo mandan a buscar, el hombre se siente tan incómodo de no estar en la guerra, que miren, cuando informaron a David que Urías no había bajado a su casa, el rey le dijo: ¿por qué no has bajado a tu casa? ¿Por qué creen ustedes, lo dejo ahí un segundito, ¿por qué creen ustedes que David lo mandó a su casa? Por cálculos. A ver, cuando llegara el hombre y viera a su mujer con un problema embarazoso, decir: a ver, yo llevo como 7 meses allá en la guerra, como que la matemática aquí no me cuadra, ¿no? Entonces David dice: pues si me lo traigo y lo mando a acostarse con su mujer, pues ya con varios meses en la guerra, seguramente va a querer estar ahí con ella. Pues cuando realmente se presente el problema embarazoso, es decir: pues sí, verdad que en medio de la guerra me fui unos días, David fue tan generoso conmigo que me mandó a mi casa. Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campañas, y yo iré a comer a mi casa, a beber y a acostarme con mi mujer. Por la vida de mi Señor y por tu propia vida, que nunca haré una cosa así. Toma, David. Eso es alguien recto, íntegro de corazón. El tipo sabía que su lugar no era estar en la casa con su mujer. Él sabía que su lugar era estar en la guerra. Y si el rey lo mandó a buscar, en obediencia y en lealtad a sus hermanos que estaban dando la vida por allá, prefirió quedarse a dormir en la puerta del palacio. Increíble. Increíble cómo la Biblia nos pone este contraste, ¿no? Que es nuestra lucha, ¿eh? Usted y yo tenemos un David y un Urías que todo el día están batallando por hacer lo correcto o no. David dijo entonces a Urías: quédate aquí todavía hoy y mañana te dejaré partir. Mire, David todavía sigue maquinando. Ok, me salió este tipo íntegro. ¿Cómo lo hago para que
de todas maneras se acueste. Y fíjese lo que maquinó David. Sí, el mismo David, el del Señor es mi pastor, nada me falta él. Estamos hablando del mismo, para que sepa. Cosa que cuando a mí me vea cometer algún pecado, sí, el mismo, el Marquito es el de lo ya cambió mi lamento, el mismito, sí, así somos todos igualitos, somos todos pecadores. me agarró la trampa que les puse. No. Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber en su presencia y lo embriagó. Miren, no, si le digo, está mejor que telenovela mexicana esto, A la noche, Urías salió y se acostó junto a los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. Borracho y todo, se mantuvo íntegro. Toma, David, otra más. Esos son cachetadas con guante blanco, Sigamos. Y David sigue maquinando. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. En esa carta había escrito lo siguiente: pongan a Urías en primera fila, en primera línea, donde el combate sea más encarnizado. Luego déjenlo solo para que sea herido y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías en el sitio donde estaban los soldados más aguerridos. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Así cayeron unos cuantos servidores de David y también murió Urías elitita. Fíjese, un pecado que parte por no estar haciendo lo que te corresponde en la vida. En el caso de David, lo convierte de un hombre adúltero, maquinador, a un asesino. Porque aunque no fue David el que lo mató, él lo planeó. No lo mató, ¿cómo se dirá? Personalmente con sus propias manos, pero él lo mató. Si alguno viene llegando ahora y piensa, ese debe ser otro David, no creo que el David que yo conozco, ¿no? No, sí, es el mismo David, el mismo que compuso una gran cantidad de canciones hechas salmos y que están ahí perpetuadas en la palabra de Dios. El mismo de quien Dios dijo un día que era un hombre conforme a su corazón. El mismo que cuando cantaba el espíritu salía huyendo. El mismo que apacentaba ovejas. El mismo chiquito que un día derrotó a Goliat. Ese mismo hombre. Joab mandó a decir el parte de batalla: ha muerto tu servidor Urías. David respondió al mensajero: no te preocupes por lo que ha sucedido, la espada devora hoy a este y mañana a aquel. Ay, qué bueno, qué generoso. Sigamos. Y sigue David, es decir, no se cansa. Cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, estuvo de duelo por él. Cuando dejó de estar de luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. Tan generoso el rey. Pobrecita viuda, ¿cómo la voy a dejar sola, desamparada? No, yo para que vean que soy un rey generoso, la acojo, la recibo en mi casa. Ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero, ojo, atención mi querido hermano, porque esto es clave en todo esto. Pero lo que había hecho David desagradó a Dios, porque Dios mismo fue el que le dijo a Samuel, cuando Samuel fue a ungir a David, que veía a todos sus hermanos fortachones y grandotes y decía, cualquiera de estos puede ser rey, es decir, cualquiera de esos podía ser un buen guerrero. Y Dios le dice, no, ese chaparrito, ese chiquitito que está ahí, ese flaquito, ese desaliñado, ese. Y entonces le dice, porque ustedes los hombres miran las apariencias, pero yo miro el corazón, dice el Señor. Y eso que le aplicó a favor de David en ese momento, también se lo aplica aquí. Porque Dios no se hace el de la vista gorda cuando nosotros pecamos. Dios está ahí, a tu lado. También está ahí cuando vivimos nuestra miseria a flor de piel.
En el capítulo 12 empieza el proceso de conversión. El capítulo 11 nos muestra el proceso de pecado. Fíjense cómo nosotros los seres humanos, que podemos decir que amamos a Dios y que ciertamente lo amamos con otra fuerza. El padre ayer decía algo que lo dejé ahí dando vueltas para recordarlo precisamente en este momento. Decía, claro, suena bonito pedir quiero ser santo, pero la verdad es que conociéndonos como somos de pecador y de débiles, quisiera poder algún día querer serlo, ¿no? Porque claro, si fuera por nuestras fuerzas, por nuestra humanidad, es imposible. Es imposible. Porque usted y yo sabemos muy bien que aquí estamos diciendo gloria a Dios, santo, bendito, alabado. Y allá afuera, cuando volvemos a nuestra cotidianidad, todo eso quedan en bonitas canciones y en bonitas palabras muchas veces. Y damos la lucha. Y a veces ganamos. Y a veces perdemos. Y así es nuestra vida. Y Dios así nos ama. No nos condena. Pero es bueno que tú y yo sepamos cuál es el nivel de debilidad que tenemos, para que entendamos de una buena vez que un cambio, que una metanoia implica aceptar que por ti no puedes, que necesitas de Dios en tu vida, que puedes llevar 20, 30 años cantando y siendo un muy buen servidor y un buen muy músico, pero si descuidas tu relación con Dios un minuto, es darle al diablo inmediatamente la ocasión. No estar en el lugar, no estar en tu vocación. ¿Se acuerdan ayer para qué le decíamos, para qué Dios nos llamó? En primer lugar, para estar con Él. Cuando descuidas ese lugar del que Jesús luego alaba a María, hermana de Lázaro, ella eligió la mejor parte, el lugar que nadie le va a quitar, la mejor parte, la mejor porción, estar a los pies del Maestro. Cuando tú descuidas esa área de tu vida, hasta aquí llega la miseria y a veces más. Luego viene el llanto, luego viene el arrepentimiento, luego dice ¿por qué? ¿En qué momento? Dios santo, perdóname. ¿Somos propensos a eso? A diario. Y déjeme decirle un secreto. Si usted hoy día está luchando con algún pecado, algún vicio, alguna situación en su vida, entre más se le confíe, más tentado va a ser. Pero Dios es fiel. Dios nunca va a permitir que pasemos por prueba mayor a la que nuestras fuerzas sean capaces de soportar. Dios es fiel. No es cualquier persona. Dios no nos deja solo. Dios no nos abandona a ver cómo se la arreglan. Dios está ahí. La distancia más larga que hay entre tú y Dios es una oración. Si hoy día has llegado aquí sintiéndote como un espíritu embarrado, si te sientes lejos de Dios, si te sabes lejos de Dios, la distancia más lejana que hay en Dios, entre Dios y tú, el kilómetro más largo, es una oración. Depende de ti. No podemos hablar de música, de técnicas, de qué cantar en la misa o qué cantar en la asamblea, de discernimiento, de composición. No podemos hablarle de nada de eso si usted en primer lugar no aclara esta parte en su vida. Esto es lo más importante. Aceptarse como un llamado por Dios, pero saber que ese hombre que Dios, esa mujer que Dios llamó y consagró, como ayer lo veíamos, es un hombre frágil, es una mujer frágil que necesita de Dios a diario, a diario. Dios tiene sus maneras de ir corrigiéndonos y siempre es muy amoroso. David fue corregido de una manera muy sutil, como Jesús después nos viene a hablar de la corrección fraterna. David la tuvo, no fue expuesto en público. David era tan amado por Jesús, por Dios, que hasta Dios en eso se encargó de corregirlo severamente, pero misericordiosamente, y le manda al profeta Natán. El Señor le envió al profeta Natán. Él se presentó a David y le dijo, habían dos hombres, le estoy resumiendo
el cuento que aquí le manda Natán, ¿no? Uno rico y el otro pobre. El pobre no tenía nada fuera de una sola oveja pequeña. Llegó un viajero a la casa del rico y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar a su huésped. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y con la oveja del hombre pobre agasajó a su invitado. Y le pregunta: tú eres rey, ¿cómo juzgas eso? ¿Qué dices tú al respecto? Porque Natán va a presentarse como diciendo: traigo un caso, necesito que tú me orientes, me digas qué hacer. Y le comenta esto, ¿no? Entonces David, fíjese, cuando estamos ciegos por el pecado ni somos capaces de ver. Vemos sí la astilla en el ojo ajeno, pero el tronco en el nuestro no somos capaces de verlo. Y David estaba pasando por eso. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Solito se estaba condenando. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Qué maravilloso es Dios. Dios no vino a condenarlo. El que se condenó solo fue David. David solo se hizo una sentencia. Pero Dios sigue derramando su misericordia. Así habla el Señor, le dice Natán: yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y puse a sus mujeres en tus brazos. Ojo, David tenía un chorro de mujeres y se fue a meter justo con la que no correspondía. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, mire cómo es lindo Dios. Mire lo que le dice mientras lo regaña. Y por si fuera poco, añadiría otro tanto y aún más. Es decir, aún de todo lo que has hecho, yo todavía estoy dispuesto a seguir dándote más. Porque Dios no se cansa en misericordia, no se cansa en amor, no se detiene en amarnos, a pesar de nosotros. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Por eso, y aquí viene la consecuencia del pecado. Miren, ojo, ¿Dios nos perdona? Sí, pero también es bueno que tú y yo entendamos lo siguiente: nuestro pecado, nuestras acciones tienen una consecuencia. Eso es inevitable, es inevitable. No es que Dios castigue, no es que Dios ponga prueba, porque mucha gente dice: ay, hermanito, aguántese, una prueba que Dios le puso. Mentira, Dios no anda poniendo zancadilla para que usted se caiga. Dios no prueba. Todo lo que vivimos es consecuencia de nuestra propia humanidad. Por eso cuando la gente dice: ay, ¿por qué si existe Dios? ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? Pues vaya a preguntarle a los que tienen todo el dinero en su caja. Cantantes, gobernantes, políticos que viven con el dinero de los que se están muriendo de hambre. ¿Por qué culpamos a Dios de eso? Eso es consecuencia del pecado social y del pecado personal. Todo lo que nos sucede no es una prueba que Dios le manda, es consecuencia. Es muy diferente. Por eso la espada nunca más se apartará de tu casa. Eso fue una profecía. De hecho, inmediatamente de aquí, a partir de aquí, David jamás volvió a vivir en paz. Entró la guerra en su casa. Hasta ahí vivía todo feliz y contento. Su hijo Absalón, otro de sus hijos, al rato se rebela y lo quiere derrocar, imagínense. Luego el pueblo de Israel se termina digregando y separando hasta que es esclavizado, porque el pecado de David, ¿sabe por qué la Biblia nos comparte? No es porque la Biblia, ¿cómo le dirían ustedes? No es que la Biblia sea chismosa y nos quiere decir: mire David, no. La Biblia lo que hace pedagógicamente es, a través de un personaje tan importante para el pueblo de Israel, decirle al pueblo de Israel: lo que hizo David es lo que hicieron ustedes. Por eso se fueron al destierro. Porque despreciaron la palabra de Dios, despreciaron el proyecto de Dios. Tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol. David dijo: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ha borrado tu pecado, no morirás. ¿Por qué le dijo que no morirá? Porque David se había sentenciado solito. Dijo: ese hombre merece la muerte. Pero Dios le dice: no, tranquilo, yo te perdono.
yo te perdono, no vas a morir. No obstante, hay una consecuencia que tú tienes que asumir. Porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio. El hijo del pecado de David y Betsabé murió. Yo soy compositor. Yo sé que muchos de ustedes también son compositores y yo les quiero hablar ahora en esta parte como músico que soy. Muchos de nosotros componemos de la propia vida, de lo que vivimos. Y muchas de nuestras canciones están impregnadas de nuestra propia experiencia. David era compositor. David era compositor también. Compuso muchos de los salmos que cantamos nosotros en la liturgia. Hay un salmo que David compone producto de este pecado, de este arrepentimiento, de esta situación que vive. Porque incluso hasta del pecado, hasta de la miseria humana, Dios puede sacar una bendición. Dios no deja punta sin hilo. Dios no da punta sin hilo. Y escribe recto entre renglones torcidos. Incluso de nuestra miseria y de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, Dios puede sacar algo bueno. Por eso Pablo luego va a decir, en mi debilidad es cuando Dios se hace fuerte. Porque cuando soy débil, Dios es más fuerte y su gracia me basta. ¿Cuál es el fruto? David tuvo una consecuencia que tuvo que enfrentar, pero Dios, a partir de esa miseria, saca un fruto. Salmo 51 o 50. El célebre miserere. Cuando usted abre este salmo, encuentra que en el versículo primero dice, del maestro de coro, compuesto por David cuando fue su pecado con Betsabé. Y mire qué maravilloso salmo. Yo también aquí saco un extracto porque es más larguito, después usted lo puede leer en su casa. Pero dice, ten piedad de mí, Señor. Yo creo que ahora que conoce la historia, si no la conocía, cuando vuelva a leer este salmo, le va a saber diferente. Ya no le puede saber igual, porque aquí se va a poner el corazón del que lo compuso. Eso es lo maravilloso, lo que cantamos. Meterse en el corazón de la letra, de lo que voy a cantar, para que me sepa diferente a mí y para que el que me escucha también le sepa diferente. El padre ayer decía, puede gente cantar una misma canción, pero no sabe igual. No sabe igual como la canta este corito y este otro corito. Porque ciertamente alguno de ellos lo está viviendo más intensamente, lo está haciendo vida a la hora de cantar. Entonces esto lo tiene que usted agarrar como algo suyo. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mi falta. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Tú amas la sinceridad del corazón. Purifícame, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón puro. Fíjese cómo David no le iba a pedir eso a Dios después de todo lo que hizo. ¿Cómo no pedirle a Dios? Dame tu pureza, dame un corazón puro. Dios, mira que yo soy tan pecador. No me arrojes lejos de tu presencia. Devuélveme la alegría de la salvación. Claro que cuando este hombre compuso eso, es un hombre triste. ¿Sí o no? Miren, hago un paréntesis aquí. Hay una canción que cantamos en Renovación con la que yo personalmente no estoy de acuerdo en lo que dice. La letra dice, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar, ¿la conoce, no? Yo creo que sí, el corazón que alaba a Cristo también puede estar triste. Lo que pasa es que lo que el canto quiere decir realmente, o lo que debiéramos interpretar de esa canción, es que el fruto de la alabanza es la alegría, es diferente. Cuando uno alaba a Dios y lo alaba y la alaba, por supuesto que Dios lo llena de un gozo, que pues la tristeza se va, la atadura se rompe, los vacíos se llenan. Pero cuando uno realmente va a alabar a Dios, o va a misa, o va a su grupo de oración, muchas veces va triste, ¿o no? ¿Es un impedimento para que yo alabe a Dios? Sí puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Aquí hay un caso.
porque esta oración, porque este miserere se transforma en una alabanza maravillosa a Dios. Devuélveme la alegría de la salvación. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Esta frase yo sé que usted la ha escuchado muchas veces y la hemos dicho, y en Renovación es uno de los versículos que más utilizamos. Abre mi boca, Señor. David sabe por qué lo dijo. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque su corazón estaba cerrado, su mente estaba cerrada. Él necesitaba una metanoia, que Dios viniera a abrirle el corazón, porque nadie puede cantar una alabanza sincera, eso es cierto, con un corazón cerrado. Nadie puede decir Señor, Señor, si el Espíritu Santo no se lo concede, si no hay una metanoia. Todo lo demás son palabras huecas, como Pablo lo iba a decir también maravillosamente. Si hablara la lengua de los hombres y la de los ángeles, si llevara 25, 30 o 40 años en Renovación, si llevara 20 años cantando en el coro de la misa de las 7 de la mañana y no tengo amor, no me sirve de nada. Nomás meto ruido, no hago música. Es muy diferente. Los sacrificios, qué maravilloso esto, no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Apliquémoslo. Si te doy canciones, si te hago alabanza, si vengo al grupo todos los miércoles, si dirijo la asamblea, si oro en lenguas, si me voy en descanso, pero no lo hago con un corazón contrito y humillado, a Dios simplemente no le llega esa oración. Dios no acepta una oración nomás ritualista. Muchas veces por orar decimos gloria, santo, bendito, no, ora a ti, cuando por dentro tenemos el alma podrida. Primero arregle eso. Primero arregle eso. Porque Dios se complace, y como lo dice David mismo, no desprecias el corazón contrito y humillado. Ese es mi sacrificio. Ese es mi espíritu con el que vengo hoy día. David tenía un sueño muy grande, fíjese. David tenía un sueño muy grande. David lo que más deseaba hacer como rey era construirle un templo a Dios. Conoce, y también hemos leído mucho ese pasaje cuando David conquista Jerusalén y rescata el arca de la alianza y la lleva hacia Jerusalén danzando, y decía que su esposa Mical se reía, se burlaba porque David danzaba, y lo cantamos, David, David, David danzaba, ¿no? ¿Sabe por qué David era capaz de hacer el ridículo? Porque lo único que quería era tener la presencia de Dios ahí con él. ¿En qué momento el corazón de David perdió ese fuego? ¿En qué momento el corazón de David dejó de desear la presencia de Dios? Su sueño era construirle un templo a Dios. Consecuencia de este pecado, de haberse alejado del proyecto de Dios, él no lo logra hacer. Pero mire, Dios es tan maravilloso, y aquí podríamos meternos en el tema de la sanación de heridas de generaciones pasadas, que a veces las arrastramos porque nuestro papá vivió frustrado porque quería hacer algo y no lo fue, y entonces nos pasa la pelota a nosotros para que nosotros hagamos lo que él no fue, y vivimos con una carga y un peso. Y ahí es donde Dios necesita ir rompiendo para que usted sea libre y vivir en la libertad de los hijos de Dios, y realmente llevar a feliz término la obra que empezó algún día en su papá, en su abuelo, en su tatarabuelo. En David, fíjese qué maravilloso Dios, para que vea cómo Dios de lo malo reconstruye algo bueno. Ese hijo que tuvo David con Betsabé murió, pero luego, ya que David se había reconciliado con Dios, que había vuelto a estar en paz y a encontrar haberse encontrado con él mismo y con Dios, entonces David le regala un hijo de Betsabé. ¿Sabe cómo se llama ese hijo? Salomón, el rey más sabio de Israel. Salomón es hijo de Betsabé y de David. Y Salomón lleva
a término el sueño de su papá. Es Salomón el que construye el templo. David no lo pudo hacer, pero sí lo hizo su hijo. Y fíjese, el último texto que les quiero compartir, porque aquí hay otro fruto. Mire, David se compuso este maravilloso miserere. Yo creo que cuando en el libro de Crónicas vamos a encontrar este relato de la dedicación del templo. Cuando Salomón termina de construir el templo, se lo dedica con todo el pueblo a Dios. Dios le habla, le hace una promesa a Salomón ahí. Mire qué maravillosa promesa. Crónicas 7, 2, versículo 14 y 15. Si mi pueblo, el que es llamado con mi nombre, se humilla y suplica, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. Palabra de Dios. Dele un aplauso a esta palabra de Dios, maravillosa palabra de Dios. Mire cómo Dios lo restaura todo. Dios lo restaura todo. Yo creo que cuando Dios le decía a Salomón esta promesa, Dios pensaba en todo el dolor que su papá pasó por haberse alejado de Dios, por haberse alejado de su rostro, y pensando en su papá que le dice, si usted es mi pueblo, así como David un día lo hizo, que en medio de su miseria y su pecado se arrepintió y volvió su rostro y se convirtió de sus malos caminos. Si ustedes hacen eso, las puertas del cielo siempre van a estar abiertas y yo escucharé sus súplicas y yo abriré mis ojos y mis oídos estarán atentos. Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Mi hermano, mi hermana, este es un día para pedirle a Dios una metanoia. Este es un momento para eso. Yo no le conozco a usted. Yo no sé cómo usted llegó hasta este lugar, en qué condición espiritual. Yo no sé si usted llegó aquí como un espíritu embarrado o como un barro espiritualizado, pero sí sé que Dios siempre está con su corazón abierto. Siempre está esperando a que su pueblo, el que lo invoca con su nombre, llevémoslo a nuestro ámbito musical. Si mis músicos, los que cantan a mi nombre, buscan mi rostro y se convierten, si dejan sus malas canciones, si dejan de desafinar con su vida y se vuelven de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados, yo afinaré su corazón, yo sanaré su tierra. Y entonces mis ojos van a estar abiertos, mis oídos atentos a su canción, a su alabanza, a su adoración. Porque sé que cuando lo hacen, cuando me canten, cuando me abran sus labios para proclamar mi nombre, lo estarán haciendo con un corazón contrito, humillado, atento a la oración de este lugar. Estará Dios cuando vengas a cantarle con un corazón humilde, sencillo y humillado. Regálenme estos 5 minutitos previo a un momento de oración que yo quiero que hagamos juntos, para compartirle rápidamente un pedacito de mi testimonio. Yo le decía al inicio, yo entré a la renovación a los 10 años de edad y durante muchos años estuve cantando en la iglesia a un Dios al que no conocía. La mejor manera en que yo podía retratar mi vida antes de encontrarme con Dios era el versículo del profeta que dice, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Eso era yo. A los 15 años de edad mis papás se separaron. Mi papá se fue de casa, nosotros entramos en una situación muy grave como familia, una crisis emocional,
también una crisis material. Mi hermano mayor y yo tuvimos que dejar de estudiar, ponernos a trabajar. Y yo que llevaba 5 años cantando en el coro de la parroquia y en el grupo de oración, hablando de que Dios es amor, de que Dios es bueno, que es fiel, no hay Dios tan grande como tú. De repente yo dije, bueno, y a ver, y todas esas canciones y palabras y oraciones, ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se metió el Señor? Pareciera que todo eso no tiene nada de aplicable hoy día. Y entonces yo entré en una de mis crisis más fuertes en mi adolescencia, entre los 15 y los 17 años. Me metí muy fuertemente en el rollo del alcohol, empecé a jugar con los sentimientos de mucha gente, me volví un chico muy grosero, trataba mal a todo el mundo, me volví extremadamente egocéntrico, porque entre más egocéntricos somos, es porque más denotamos lo inseguro que somos finalmente. Es un buen casco de defensa que nos ponemos. Lo curioso es que durante todo ese tiempo nunca dejé de ir a la iglesia. Seguía yendo al grupo oración. Es más, dirigía el coro, dirigía el ministerio de música en la asamblea. Era servidor en el grupo de jóvenes. Daba temas en los seminarios de vida, iba a muchos retiros. Pero el fin de semana andaba de borracho y haciendo 1000 cosas con mi vida. Cantaba en la misa de 10 de la mañana. Mi casa está al frente de la capilla. Tengo el privilegio, este próximo viernes voy a estar en Valparaíso, y el primer concierto que voy a hacer en Chile lo voy a hacer ahí en esa capilla, donde todo pensó para mí, con mi gente. Y me emociona mucho recordar mi historia con Dios, mi propia metanoia, porque cuando uno piensa en su propia metanoia, inmediatamente lo que está pensando es en el amor de Dios, en lo inmensamente grande que es Dios con uno y misericordioso. Y yo recuerdo que yo tenía una situación muy cómoda como David, porque yo tenía mi propio imperio en la capilla. Yo era el único guitarrista, el único que cantaba. Yo no sé por qué razón, cuando yo empecé a tocar la guitarra, eran como 15 guitarristas y de repente no había nadie. Hoy día lo entiendo. Creo que yo era demasiado fastidioso como para que la gente estuviera al lado mío cantando. Pero además tenía un sacerdote, muy querido amigo sacerdote, que apoyaba todo lo que yo hacía. Entonces yo a veces llegaba borracho a misa. La misa era el domingo a las 10 de la mañana, mi casa está al frente. Entonces yo nomás cruzaba la calle, después de haber estado toda la noche de borrachera, agarraba mi guitarra y yo llegaba antes de las 10, porque yo era un puntual. Y pobre de aquel integrante del coro que no llegara a cantar, porque yo no lo dejaba cantar por impuntual, que se ha creído irresponsable. Cuando a mí la borrachera me tiraba a la cama y no podía levantarme, yo escuchaba a lo lejos a los coordinadores de la capilla gritar: ¡Marco, levántate! ¡El padre te está esperando para empezar la misa! Entonces yo a regañadiente agarraba mi guitarra, me ponía unas gafas oscuras, me vestía con lo que agarraba, cruzaba la capilla y entraba al templo y la misa ya había empezado y el padre en medio de lo que estuviera haciendo gritaba: ¡Dámosle un aplauso, Marquito, para que nos cante bonito! ¡Bravo! Y entonces yo decía: ¿qué importa lo que haga con mi vida afuera? Si al final llego aquí y me aplauden. Yo sentía que yo le estaba haciendo un favor a la iglesia. Así yo vivía mi apostolado en esa época, sintiendo que yo le hacía un favor a la iglesia. Por eso cuando alguien quería corregirme, yo le decía: a ver, tú vienes a misa todos los domingos, vienes al grupo de oración, has hecho el curso tal, has ido al retiro tanto, vienes a reuniones. Cuando tú hagas todo eso, vas a tener derecho a decirme algo. Mientras tanto, no tienes ni una posibilidad. Le sacaba todo mi título encima, que era bien poco la verdad, pero bueno, yo según yo era wow, y le lanzaba todo eso, y ahí los dejaba. Un día domingo del año 92, de abril del 92, estábamos en un seminario de vida y yo terminaba de dar un tema. ¿Sabe qué tema había terminado de dar ese día? La conversión. Sí, Por eso me identifico mucho con David. No me estaba justificando. Es que yo también lo viví. Y cuando yo estaba dando ese tema, 2 semanas atrás había intentado suicidarme por segunda vez.
porque yo podía hablar de Dios, porque la gente a mí me podía aplaudir y porque me podía sentir muy imprescindible en mi palacio que me había creado en esa capilla. Pero mi vida había caído en un vacío muy grave, muy fuerte. Entonces esa noche, cuando terminé de dar ese tema, que había muy poquita gente, se habían ido muchos jóvenes del grupo. Al salir del grupo, una de mis buenas amigas, que fue la Natán que Dios me mandó esa noche, como a David se lo mandó también, me dijo: Marco, yo quiero hablar contigo. Nos sentamos y me empezó a decir cosas muy parecidas como Natán se lo planteó, porque Dios tiene su manera por donde entrarle, ¿no? Mira, Marco, yo sé que tú cantas bien, que aquí en la parroquia te quieren mucho, que tienes mucha buena voluntad, que cuando el Padre necesita algo de ti, tú ahí estás, que siempre estás moviendo, que siempre estás acarreando sillas, qué buena gente, wow. Y yo decía: síguele, 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 ¿no? Pero me dijo, y con eso los despierto a varios de los que están durmiendo, esa técnica se la aprendí a mi buen amigo Pacho. No llego a esos niveles de decibeles. Pero me dice, y a partir de ese pero, empezó mi metanoia. Me dijo: yo ya estoy cansada de jóvenes católicos mediocres como tú. Ni más ni menos. ¿Sabes por qué los jóvenes se van del templo? ¿Sabes por qué la gente ya no quiere venir aquí? Porque te ven allá adentro, cantando, levantando tus manos, diciendo gloria a Dios. Y después te ven afuera, jugando con la gente, emborrachándote y haciendo de tu vida una porquería, y dicen: ¿para qué ir? Prefiero ser menos hipócrita y quedarme afuera. Y me dijo esto: prefiero, Marco, que nunca más pises un templo, que nunca más vengas a un grupo de oración, que nunca más le cantes una canción, que nunca más leas la Biblia y sigas con tu vida afuera tal cual la llevas. Pero si vas a estar aquí, deja de una buena vez por todas que Dios haga verdad y realidad todo lo que has cantado y predicado durante tantos años. 7 años para ser exacto. Y me dijo: nosotros en el grupo te vemos y vemos en ti un potencial líder, vemos en ti a alguien que Dios quiere usar poderosamente, y el único que no lo ve eres tú, el único que no se da cuenta todo lo que Dios le ha confiado. Y te has quedado rascándote la herida por la situación de tus papás, te aprovechaste de eso para quedarte ahí como lastimero, pobre de mí, y pensar que con eso tienes derecho a tratar mal a todo el mundo. Pero Dios quiere algo mucho más de ti. Dios no te hizo para eso, me dijo. Dios te hizo para algo más. Y perdóname, me dijo, yo prefiero perder tu amistad, pero que tú te salves. Se paró y se fue. Yo prefiero perder tu amistad, me dijo, pero que tú te salves. Esa noche, claro que yo no le dije: hermanita, gracias por tus palabras, voy a meditar en mi corazón todo lo que me has dicho. No. Claro que fue: ¿y tú qué te has creído? ¡Pi! Una ensalada de barbaridades que le dije, pobre. Dignamente se quedó. Y me dice: yo ya hice mi parte, depende de ti. Se paró y se fue. Esa noche, por primera vez en mi vida, hablé con Dios, de verdad. Había estado 7 años haciendo 1000 cosas para Dios, pero por primera vez hablé con Dios. O si lo había hecho alguna vez en mi infancia, en algún momento mi camino se había extraviado. Esa noche me di cuenta que la distancia más larga que había entre Dios y yo era una oración sincera, nada más. Por primera vez le hablé a Dios con sinceridad y le dije: yo siento que durante 7 años he estado perdiendo el tiempo. Pero si tú dices ser todo lo que yo he cantado y predicado durante tantos años, si tú eres ese mismo Dios que está vivo, que existe, que tiene el poder de sanar enfermos, de resucitar muertos, si tú eres Dios, si tú verdaderamente eres Dios y estás vivo y estás aquí y me estás escuchando, yo te voy a hacer un reto, le dije. Yo no quiero seguir viviendo este tipo de vida. Muchas veces he querido cambiar y no he podido. Pero si tú me quieres cambiar, si tú tienes el poder de hacerlo, yo te doy permiso, hazlo. Y si me cambias, yo te doy mi vida para que tú hagas conmigo lo que quieras.
Pero ya no es mi bronca, le dije, no es mi problema, es tuyo. Yo ya hice mi lucha y no he cambiado. Cada vez que lucho, fracaso. Si tú tienes el poder, hazlo, porque yo no lo puedo hacer. Fue toda mi oración. Esa noche ni sentí un fuego que me subía ni me bajaba, ni cosquillas, ni me fui en descanso, ni hubo una manifestación de algún carisma en particular. Esa noche no pasó ni sentí absolutamente nada. Hoy día, 20 años después, miro mi vida para atrás y reconozco que esa noche Dios dividió mi historia en un antes y en un después. Esa noche empezó mi metanoia. Dios se tomó tan en serio la oración que le hice esa noche con un corazón contrito y humillado, que aquí me tiene 20 años después, con mi vida totalmente consagrada a la misión, porque Dios cumple sus promesas. No podemos solos, necesitamos de la comunidad. Yo soy fruto, mi metanoia es fruto de una corrección fraterna. Yo por eso le tengo mucho respeto a la corrección fraterna. A la buena corrección fraterna, no a esa, ay hermanito, el Señor me dijo que le dijera. Sí, pregúntese qué Señor le dijo primero, ¿no? No, una corrección sana, verdadera. No podemos hacerlo aquí porque ni nos conocemos, pero yo sí creo que podemos hacer algo. Yo quiero que usted se reúna en círculo con su grupo, con su coro, con su ministerio de música y vamos a orar cada uno por nosotros. Vamos a pedirle a Dios que en este fin de semana Dios suscite una metanoia en cada uno de los integrantes. Yo necesité de alguien de mi comunidad que viniera a orar por mí. Lo hizo a través de una ¿cómo le diré? De una corrección, de una palabra, pero usted lo puede hacer a través de la oración. Si usted vino solo, busque a alguien con quien hacerlo. Alguien que también, porque seguramente hay mucha gente que vino sola, pero los que vinieron en sus grupos, en sus ministerios, reúnanse en círculo. No importa que aquí se le desordene todo. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que bendiga el corazón con el que hemos llegado, cada uno de nosotros. Vamos a hacerlo rápido para que no perdamos tiempo, porque ya le estoy robando tiempo al siguiente momento. Vamos a hacerlo bien cortita, bien, es una oración muy sencilla, pero yo quiero invitarle a que usted la haga conmigo. Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida. Aquí estamos, Señor, los integrantes de un mismo proyecto que tú nos has presentado. Juntos, Señor, hemos cantado, juntos, Señor, te hemos alabado y juntos, Señor, estamos batallando con nuestras mismas humanidades. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros hoy día ha traído. Conoces nuestras miserias y nuestras luchas. Conoces cuán distante estamos de ti o cuán cercanos. Y sabes que somos débiles. Por eso confiamos en la poderosa intercesión de la comunidad. Yo te quiero presentar a mi hermano, al que está aquí a mi derecha, a mi izquierda, el que está aquí conmigo. A este mi hermano que a lo mejor no conozco porque he venido desde lejos y he venido solo y aquí estoy con él orando. A través de este mi hermano yo te pido por aquellos de mi grupo, especialmente por aquellos que más apartados están de ti, a los que se me hace tan fácil condenar a ratos. Yo te pido por ellos. Señor, haz realidad esta promesa. Sana nuestra tierra. Un corazón herido no te puede cantar, Señor. Cúranos, Señor. Venimos con nuestro corazón humilde, contrito, humillado. Clamamos tu misericordia.
clamamos de ti, tu amor. Ore por su hermano. Oren ustedes. Mientras yo le acompaño con el canto, oren los unos por los otros. La oración de la comunidad es poderosa, es poderosa. Nuestra súplica se eleva, nuestro corazón se dobla ante ti. A este pueblo arrepentido, Señor, inclina tu oído, escúchanos. Nuestros pasos nos han llevado tan lejos de ti. No desoigas la oración de este pueblo humillado. Sánanos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Escucha la oración, atiende el clamor de tus hijos hoy. Ten misericordia. Ten misericordia. Postrados a tus pies, clamamos tu perdón. Vuelve tu rostro, Dios. Ten misericordia. Restáuranos, Señor, a tu pueblo sana hoy. Ten misericordia. Inclina tu oído, atiende la oración de tus hijos. Abre tus ojos, abre los cielos, ten misericordia, sana nuestra tierra. Obra o manayere anaye ya nací. Sana nuestra tierra, ten misericordia. Ten misericordia, oh Rey, de tus hijos, de tus músicos, de tu pueblo. Ten misericordia. Ten misericordia. Escucha el clamor, atiende la oración de tus hijos hoy. Ten misericordia. Ten misericordia. Postrados a tus pies, clamamos tu perdón. Vuelve tu rostro, Dios.
Ten misericordia. Perdónanos, Señor, a tu pueblo sana. Restauranos, Señor, a tu pueblo sana. Gracias, Señor, porque tu amor es eterno, porque tus misericordias se renuevan día con nosotros, tus hijos. Bendícenos, perdónanos y restauranos. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por mi hermano con el que me permites construir comunidad, construir iglesia. Ayúdale, Señor, en sus luchas. Ayúdale, Señor. Regálale las gracias que necesita para vencer sus pecados. Para que, Señor, tú con tu poder misericordioso rompas sus cadenas, sus ataduras, llenes sus vacíos. Para que a partir de ahora, Señor, mi hermano te cante una nueva canción con un nuevo corazón. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Ten misericordia. Cántelo conmigo. Ten misericordia. Ten misericordia. Escucha el clamor. Escucha el clamor. Atiende la oración. Atiende la oración de tus hijos. De tus hijos hoy. Ten misericordia. Una última vez. Ten misericordia. Ten misericordia. Postrados a tus pies, clamamos tu perdón, clamamos tu perdón. Vuelve tu rostro, Dios. Ten misericordia. Ten misericordia. Restáuranos, Señor. Restáuranos, Señor. A tu pueblo sana hoy. A tu pueblo sana hoy. Restáuranos, Señor. A tu pueblo sana hoy. Al amor misericordioso de Dios, dale fuerte el aplauso, venga. Y a tu hermano dale un abrazo y dile: no son tus canciones, es tu corazón contrito y humillado. Recuérdalo. Un abrazo. Es un abrazo de amor, de misericordia. Perdónese si tiene que hacerlo. Dios no quiere canciones. Dios quiere corazones contritos y humillados. Amén.